Y es que son muchos, a lo largo de los años de la historia, los que han intentado la panacea de construir algún tipo de ingenio que nos proporcione energía constante, barata, limpia. Y recuerdan a Tesla, ¿verdad? Recuerdan la historia de Tesla, de esa persona con muerte enigmática, con supuesto robo de archivos, y que era un poco el padre de la wifi y que soñaba también con una posibilidad de conexión entre todos los seres humanos, solo que hace unos 80 años. Pues bien, en nuestro continuo peregrinar en busca de biografías apasionantes que tienen que ser rescatadas, tenemos al Tesla canario, sí, podemos llamarlo así. Sus patentes generaron más de una polémica. Para muchos, pudo cambiar el mundo. Es el momento de conocer la historia del generador Figuera y su enigmático autor. El ingeniero Clemente Figuera y Ustariz fue un español que pudo haber cambiado la historia de la humanidad a principios del siglo XX. Patentó una máquina revolucionaria capaz de producir energía a bajo coste de manera limpia e infinita. El misterioso generador Figuera. Pero, ¿quién fue este desconocido y extraordinario personaje? Yo creo que no está muy claro cuándo nació, porque hay algunos autores dicen que nació en Madrid en 1848 y hay otros autores que dicen que nació a bordo de un barco en el paralelo de las Bermudas unos años antes, en 1843. Su familia era de pequeña nobleza. Su padre, por ejemplo, había ejercido algunos cargos en las colonias americanas, era juez o fiscal de la Real Audiencia de Cuba. Y en fin, era una familia acomodada. Por eso pudo permitirse estudiar una carrera universitaria, además interno en el castillo de Villaviciosa, una cosa que no era habitual, claro. Digamos que era una figura respetada, era una figura que fue maestro de personalidades que después se convirtieron en eminencias, ¿no?, de las ciencias en Canarias, y esa relación con las islas nunca la perdió, ¿no? De hecho, esa etapa creativa, la inventiva y el desarrollo de los prototipos se desarrolló en la isla de Gran Canaria y también parcialmente en la isla de Tenerife, según las noticias de la época. La olvidada y desconocida historia de Clemente Figuera fue redescubierta por el investigador y escritor especializado en inventores españoles Alejandro Polanco, quien a partir de 2003 empezó a recabar información sobre el inventor en varios archivos e instituciones españolas y extranjeras. Polanco había encontrado una misteriosa patente, la de una máquina de producir electricidad de manera desconocida. En el año 1902 aparece una serie de patentes relativas a máquinas generadores de energía eléctrica y una de ellas tiene gran repercusión. Es una máquina que, según dice, es capaz de sacar la energía del éter. Es decir, sin meter una fuente de energía química ni mecánica, sin meter ningún tipo de combustible, es capaz de generar cantidades indefinidas de energía eléctrica. Esto tiene gran repercusión en los medios, se publica en varios periódicos y llega incluso a leerlo el propio Nikola Tesla, que en ese momento es seguramente el más importante de los productores de ideas sobre electricidad de la época. Algún periodista del Daily Mail que estaba en Canarias también se enteró de aquello, publicó noticias. Empezaron a circular noticias de que funcionaba parte de la prensa de Canarias, en la prensa española, también algunas veces,
en la prensa internacional de Nueva York, de Chicago. Hay un titular que hace mucha gracia porque lo comparan con el Edison español, lo comparan con el mismísimo Edison, que en aquella época era la máxima fábrica de inventos del mundo, posiblemente. Edison era el que se encargaba de comercializar todo tipo de patentes propias y ajenas en los Estados Unidos de América. Como Tesla había hecho experiencias de transmisión de energía a distancia en Colorado Springs, creía que el TID podía proporcionarle unas condiciones adecuadas para sus experiencias. Y en una carta habla de cómo podía haber utilizado lo que llama el pico de Tenerife, que facilitaría sus experiencias. El propio Nikola Tesla, cuando habla del invento suyo, que dice que compartiría tecnología con el de Clemente Figuera, dice que ya llegó a las mismas conclusiones que había llegado el español, y que, de usarse, las condiciones climáticas de las Canarias serían las óptimas para el mejor funcionamiento de la máquina. El éter del que hablaba Figuera era conocido por muchos físicos de finales del siglo XIX, que se replantearon este viejo concepto de filósofos y alquimistas como un medio para la propagación de la luz, de la gravedad y del electromagnetismo. El fundamento de esta máquina, que constaría de una serie de bobinas y de unos campos magnéticos que al invertirse la polaridad podrían generar electricidad, parece que compartía base con el propio descubrimiento de Tesla. Incluso Tesla, cuando leyó la noticia del periódico, llegó a decir que estuvo tentado de llamar al periódico y escribirles mostrándoles su propia patente, que según él funcionaría mucho mejor y estaba mucho más desarrollada, pero que en el último momento cuenta que el propio amigo al que destinaba la carta que se estaba escribiendo le convenció para que no lo hiciera. Clemente Figuera empezó a construir en su gabinete un pequeño prototipo de su máquina generadora de energía junto con un ayudante, el joven electricista alemán Peter Blasberg, pero tomando algunas precauciones. Y cuando fabricó la máquina en distintos talleres para que nadie conociera la composición completa de la máquina, fabricó las distintas piezas de la máquina y se la llevó a la península para intentar vender la patente, todo eso fue recogido por la prensa local, siempre siguiéndole los pasos. Un dato significativo de este aspecto es que en uno de sus escritos revelan que la sencillez de su descubrimiento es de tal calibre que procuran ser muy meticulosos a la hora de usar las palabras, a la hora de contarlo, porque es algo como muy simple y pondría en riesgo su hallazgo y, por supuesto, la explotación que querían hacer de ese descubrimiento. De hecho, la empresa alemana La Unión, que vendía electricidad en Canarias, estaba vigilante de este invento que podía reportarle unos beneficios económicos tremendos a unos bajos costos. No fue casual que mandaran un ingeniero desde Alemania para que estuviera a las órdenes directas de Clemente Figuera y no se separase de él. Aquí nos podíamos plantear, no sin cierta razón, si en realidad sería un ayudante o un espía encubierto. Habida cuenta de que a principios del siglo XX la pugna por este tipo de negocios, tenemos ahí por ejemplo a Edison, tenemos a Tesla, era un hervir. Ese nuevo siglo XX que arrancaba necesitaba ser alumbrado. Hubiera sido tal vez el golpe del siglo. En 1902, el prototipo ya estaba montado y funcionando plenamente en la casa de Clemente Figuera, tal como anunció la prensa. De hecho, tenía una casa en Santa Cruz de Tenerife, la cual estaba iluminada precisamente por su invento y trataba de lograr el proyecto de poder iluminar toda la ciudad de Santa Cruz de Tenerife solamente utilizando el cableado que ya existía. Una compañía eléctrica alemana y otra de Barcelona
habrían ofrecido grandes cantidades por explotar el uso del generador de Figuera, pero las ofertas fueron rechazadas. Otras empresas, incluidas de Estados Unidos e Inglaterra, también se habrían interesado por el invento. Una noticia de prensa del día 25 de abril de 1902 comunicaba que una compañía o sociedad de banqueros de Madrid había telegrafiado al inventor ofreciéndole 30 millones de pesetas por el generador. Sin embargo, en otra noticia del 24 de septiembre del mismo año, Figuera anunciaba haber firmado la escritura de venta de la patente con el primer sindicato de banqueros del mundo. Al cabo de poco tiempo se establece en Barcelona y poco se sabe sobre él y su generador hasta 1908. Clemente Figuera presenta su última patente en el año 1908, justo 2 días antes de su muerte, con apenas 60 años. Muere en su casa de Barcelona, en la calle Mallorca, de un ataque al corazón. Es una cosa fulminante. Y su socio, Constantino de Buffon, es el que hereda los derechos de explotación, ya que firma junto con él esta última patente. Constantino de Buffon después sigue utilizando las patentes que firmó con él y además como que las reinterpreta y las reinventa, aunque realmente no aporta nada, simplemente posiblemente sea para tener unas patentes solo a su nombre y poder tener el 100% de los derechos de explotación de las patentes. Incluso los comparte con un personaje muy interesante, que es un primo carnal de Alfonso XII. Ignoramos si estas patentes se llegaron a poner en práctica alguna vez, pero desde luego los derechos de explotación estuvieron durante unos años en manos de un familiar directo del rey de España. Para conseguir la patente hacía falta una prueba presencial de un ingeniero que viera funcionar la máquina. Y en este caso sí que hay un documento firmado por el ingeniero que vio la máquina funcionando. A lo mejor había alguna trampa oculta, ¿no? Pero no sé, pero el ingeniero certifica que la máquina funcionaba. Mucho se ha especulado sobre la repentina y misteriosa muerte de Clemente Figuera, quien aparentemente gozaba de buena salud. Pero el secreto del generador, que funcionó ante los ojos de un inspector de la Oficina de Patentes y Marcas, quizá jamás sea desvelado. Y es que el investigador Alejandro Polanco verificó que las hojas de las patentes de Figuera fueron dañadas por la humedad y la mayoría acabaron parcial o totalmente destruidas. El mundo sería muy diferente si este invento hubiese prosperado y se hubiese basado en algo aparentemente tan económico y tan productivo al mismo tiempo. Sería muy diferente a como lo conocemos hoy en día. Posiblemente, de haberse comercializado esta tecnología, Clemente Figuera sería uno de los personajes más reconocidos en el mundo, por encima de Nikola Tesla, de Edison, de cualquier otro genio que conozcamos ahora mismo internacional, y sus máquinas estarían en todas nuestras casas, en todo el mundo. Muchos enigmas quedaron pendientes con la muerte de Figuera. ¿Por qué el invento no se puso en práctica en gran escala? ¿Por qué sus socios comerciales, Peter Blasberg y más tarde Constantino Buffon, no pudieron explotar el generador de Figuera? Según algunas prácticas de la época, el inventor pudo haber omitido en su patente alguna o algunas piezas fundamentales claves para el funcionamiento del generador, y así evitar la posible copia o robo de su idea revolucionaria.